Buenos días, amigos. Es un día muy importante para hoy, para la historia de Estados Unidos, y no solamente para la historia de Estados Unidos, sino que para mucha gente en el mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país que tiene mucha influencia en todo el mundo. Influencia política, económica y cultural. Entonces, en muchas partes del mundo se siguen muchos procedimientos que se usan aquí legales y también de culturales. Y en esta, yo sigo con la reflexión personal mía. Esta es una reflexión personal acerca de las enseñanzas de Benedicto XVI. Y yo le doy gracias a Dios por esta gran riqueza que nos ha dejado en la iglesia que él fundó. En tiempos de oscuridad, pues la iglesia es un faro de luz en el que todos podemos mirar ese faro de luz y mirando ese faro de luz que es la iglesia, pues nosotros vamos a llegar a un puerto seguro. Ese puerto seguro, mis hermanos, mis hermanas, es el cielo. Y qué dicha vamos a tener el día en que podemos ver a Dios cara a cara, en el día en el que podamos contemplar su esencia. Va a ser un día maravilloso que por su gracia, ¿verdad? No por mis méritos, algún día yo contemple eso, que me perdone mis pecados porque yo soy un pecador. No soy una persona que soy teólogo ni nada. Lo único que yo uso son las palabras de Jesús. Cuando digan sí es sí y cuando digan no es no. Lo demás viene del demonio, es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Y soy un cristiano de lo que se llama ¿cómo se podrá decir así? De cantera, ¿no? Yo creo lo que está en el credo. Eso es todo. Lo demás, pues no. Eh, Puedo diferir en algunas cosas, pero realmente lo esencial es para mí es lo importante. Y lo esencial es de que Cristo nos dejó una iglesia y de que Cristo este, uh, ha muerto por nosotros porque nos ama. Pero hay una cosa muy importante, mis hermanos y hermanas. No estamos salvados. ¿Ok? No estamos salvados. Nos podemos condenar. Eso es algo que nos repiten constantemente los teólogos. Tenemos un lugar en el cielo, sí. Tenemos un lugar en el cielo, pero lo podemos perder. Entonces, Benedicto es un gran teólogo y un día va a ser santo. Un día yo tengo fe en eso. Entonces, voy a reflexionar esta noticia que se llama está en Así Prensa, y dejo el link en la descripción del video, que dice: el día que Ratzinger explicó por qué es pecado votar por candidatos a favor del aborto. Ahora, es algo bien importante nosotros, o yo, que tengo que darme cuenta en qué contexto fue escrita esta carta, porque esta es una carta que fue hecha por el Papa Benedicto a petición de los cardenales de los Estados Unidos. Y en aquel tiempo empezaban a darse mucho, a postularse candidatos que decían que eran católicos, principalmente representantes, a congresistas, que ellos decían que eran católicos, pero aprobaban el aborto y la eutanasia y las uniones entre personas del mismo sexo. Entonces llega con los obispos de los Estados Unidos y le dicen al Papa: ayúdenos, ayúdenos. Y el Papa Benedicto pues les escribió esta carta, y esta carta hay que analizarla bien profundamente, bien profundamente. Entonces, era la cuestión de la Eucaristía, ¿ok? A los políticos a favor del aborto. Y en ella decía, ok, esto es una parte nomás, ok. Esta es la primera parte de esta carta. Dice: un católico sería culpable de cooperación formal en el mal y tan indigno para presentarse a la Sagrada Comunión si deliberadamente votara a favor de un candidato precisamente por la postura permisiva del candidato respecto del aborto y la eutanasia. Entonces,
es pecado mortal, pero en esta parte es excomunión, que se llama ipso facto. O sea, en ese mismo momento esa persona queda excomulgada y en pecado mortal. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo aquí. En ese momento, esa es una forma de pecado mortal. Ahora, fíjense, esta carta fue enviada en el 2004. ¿Ok? Entonces, ya tiene bastantes años, no ha cambiado, ¿ok? Y el Papa empieza a hacer los principios generales, ¿ok? Esto que leí aplica a los políticos, porque la carta estaba siendo mandada por los políticos, ¿ok? Bueno, la carta tiene dos circunstancias, dos eventos, dos situaciones. Los políticos y los que votan por esos políticos. Y aquí es donde viene la segunda parte. ¿Ok? Donde viene la segunda parte. Voy a analizar esto y le pido a Dios que me ayude. Dice, los principios generales. Dice, el presentarse para recibir la Sagrada Comunión debería ser una decisión consciente, o sea, razonada. Dice, basada en un juicio racionado respecto a la propia dignidad para hacerlo. O sea, los criterios objetivos de la iglesia, dice, haciéndose preguntas como, ¿estoy en plena comunión con la iglesia católica? Cuando vayamos a comulgar, ¿estoy en plena comunión con la iglesia católica? Esto es bien importante, ¿ok? Es bien importante porque, miren, antes de la consagración nosotros leemos el credo. Bueno, el credo dice, creo en una santa iglesia católica apostólica, ¿ok? En una santa, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es una santa porque es inspiración de Dios. Ahora, acabo yo de decir que creo en la iglesia, por consiguiente yo creo, yo, David Oviedo, creo en todo lo que la iglesia me manda. En todo, ¿ok? Entonces, yo me presentaría indignamente si yo digo, ok, yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con la iglesia en el aborto. Yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con la iglesia en las uniones de personas del mismo sexo. Yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con lo que la iglesia enseña en la eutanasia. Entonces, para recibir la Sagrada Comunión debemos estar de acuerdo en todo lo que enseña Dios a través de la Biblia, que es la revelación pública, y a través de todo lo que enseña Dios, a través de la tradición apostólica y a través del magisterio que es la iglesia. ¿Ok? Eso es bien importante. Si nosotros decimos en el credo que creemos en una sola iglesia, entonces estamos diciendo que creemos en todo. Si creemos nomás en una parte, entonces no estamos en plena comunión. Eso quiere decir eso. Estar en plena comunión. Dice, ¿soy culpable de algún pecado grave? Bueno, el aborto es el quinto mandamiento. No matarás. Está ligado a eso, ¿ok? He incurrido en una pena, por ejemplo, la excomunión. Esto, acuérdense que era para los políticos. El entredicho, es decir, un escándalo muy grande en el que todavía no se pronuncia la Santa Sede sobre una persona o sobre una institución, ¿ok? Me he preparado, he ayunado por lo menos una hora antes. Esto es bien importante, ayunar. Y mucha gente dice, no, los católicos no ayunan, no ayunan. Pues sí, ayunamos todos los domingos. Cada vez que tú vas a misa, debes de ayunar una hora. Entonces, si tú, por ejemplo, sales de tu casa a las 6:45, a las 6:45 y la misa es a las 7, entonces más o menos vas a estar comulgando a las 7:45, entonces estás ayunando una hora, ¿ok? Entonces dice, la práctica de presentarse indiscriminadamente a recibir la Sagrada Comunión simplemente porque estar en misa es un abuso que debe ser corregido, ¿verdad? No necesariamente porque esté en misa debo comulgar, ¿ok? Es una decisión razonada y consciente, ¿ok? Ahora, aquí viene, ¿qué es lo que enseña la iglesia? La iglesia enseña que el aborto o eutanasia son un pecado grave. Una enseñanza de la iglesia, acuérdense, en el credo decimos, yo creo en una santa iglesia, entonces creo lo que la iglesia me enseña, ¿ok? La iglesia me enseña que el aborto o eutanasia son un pecado grave. La carta encíclica que se llama Evangelium Vitae, respecto de decisiones judiciales, leyes civiles que autorizan o promueven el aborto o eutanasia, declara que existe una grave y clara obligación de oponerse por la objeción consciente. ¿Qué nos está enseñando la iglesia? Que nos debemos oponer a leyes
a favor del aborto, ¿ok? Si nosotros no nos oponemos a estas leyes, no estamos haciendo lo que la iglesia dice. Dice, en el caso de una ley intrínsecamente injusta, ¿ok? Como la ley que permite el aborto o la eutanasia. Entonces, la iglesia no está diciendo, no, mira, esta ley tiene unas cosas buenas pues hay algo bueno en esta ley. La iglesia dice, no, esta ley está totalmente mala. ¿Ok? Eso quiere ser intrínsecamente injusta. Es injusta totalmente. Dice, nunca es lícito, por tanto, obedecerla. ¿Ok? No estamos obligados nosotros como católicos a obedecer la ley del aborto y a obedecer la ley de la eutanasia. Dice, o participar en una campaña de propaganda a favor de tal ley o votar por ella. ¿Ok? Eso es bien importante. Dice, los cristianos tienen una grave obligación de conciencia de no cooperar formalmente en prácticas que, aún por metidas por la legislación civil, son contrarias a la ley de Dios. Aunque estén aprobadas estas leyes, tenemos una grave obligación de conciencia en decir no. ¿Ok? Dice, en efecto, desde el punto de vista moral, nunca es lícito cooperar formalmente con el mal. Nunca es lícito, nunca, ni en cualquier circunstancia es lícito cooperar formalmente con el mal, ¿ok? Dice, tal cooperación nunca puede ser justificada invocando el respeto a la libertad de otros o apelando el hecho de que la ley civil lo permite o lo requiere. ¿Y cuál es ese derecho de los otros? Pues es el derecho de los niños a nacer. Esa es algo que Dios ha dado como algo que no se puede negociar. El derecho a la vida es un derecho primordial que Dios no le ha dado y nosotros no podemos convertirnos en unas personas que mandamos a la muerte a los bebés. O sea, no. Ese es el respeto a la dignidad de estos niños, ¿ok? Ahora, fíjense, viene esto bien importante, dice, no todos los asuntos morales tienen el mismo peso moral que el aborto y la eutanasia, ¿ok? No todos los asuntos, no todos los asuntos tienen el mismo peso moral, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí va un ejemplo que dice, si un católico discrepa con el Santo Padre sobre la aplicación de la pena de muerte o de la decisión de hacer guerra, este no sería considerado por esta razón indigno de presentarse a recibir la comunión, ¿ok? Podemos nosotros disentir con el Papa. Si por ejemplo el Papa dice, necesitamos proteger a los cristianos de Oriente Medio de ISIS. Entonces el Papa dice, vamos a analizar la situación. Y entonces la situación es que necesitamos nosotros liberar a nuestros hermanos por la fuerza, ¿verdad? Y tú puedes disentir, mira, es que van a morir muchos niños, lo que siempre se dicen, muchos niños, muchas familias y todo. Sí, puedes disentir con eso. Puedes no estar de acuerdo, es lícito, ¿ok? ¿Ok? Entonces, por esta razón, si puedes presentarte a recibir a Cristo, ¿ok? Dice, aunque la iglesia exhorta a las autoridades civiles a buscar la paz y no la guerra y a ejercer discreción y misericordia al castigar a criminales, aún sería lícito tomar las armas para repeler a un agresor injusto, sería ISIS, o recurrir a la pena capital. Se recurre a la pena capital precisamente para defender la vida, ¿verdad? Para eso se recurre a la pena capital, pero puedes tú o no estar de acuerdo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la pena de muerte, ¿ok? Entonces, dice, puede haber una legítima diversidad de opinión, ¿ok? Entre católicos respecto de ir a la guerra y aplicar la pena de muerte. Aquí viene el asunto importante que dice Benedicto. Pero no, sin embargo, respecto del aborto y la eutanasia, en esto no podemos disentir con el Papa ni con la Iglesia. En esto no podemos decir, yo sí acepto, yo no acepto el aborto, ¿ok? Yo acepto el aborto, pero en el caso de Hillary, yo acepto que ella su política de migración. La inmigración está por encima del aborto y la eutanasia, ¿ok? En eso no podemos disentir de la iglesia. Esto es bien importante. Si nosotros disentimos con la iglesia en este asunto que va ligado al pecado mortal, créanmelo, no estamos dispuestos para recibir la Sagrada Eucaristía, ¿ok? Dice,
La número 4 dice, aparte del juicio de un individuo respecto a su propia dignidad para presentarse a la Santa Eucaristía, fíjense, esto es bien importante, el ministro de la Sagrada Comunión se puede encontrar en la situación en la que debe rechazar distribuir la Sagrada Eucaristía a alguien, como en el caso de un excomulgado declarado, o un declarado en entredicho, esto es muy importante, declarado en entredicho, o una persistencia obstinada en pecado grave manifiesto. Por ejemplo, una persona que va a dar la comunión, y si esa persona, ese ministro, se da cuenta que esta persona está totalmente a favor del aborto, a favor del aborto, a favor del aborto, a favor del aborto, y siempre cualquier cosa defiende el aborto y defiende candidatos al aborto, este ministro de la Eucaristía podría, en algunos casos muy extremos, no darle la comunión a esta persona, si esta persona sabe esta posición de siempre defender a candidatos que hacen el aborto. Esto es bien importante porque a veces nosotros sabemos de muchas personas, líderes, y a veces ¿cómo se dice esto? Por política, por ser correctamente políticos, pues no decimos nada, pero estas personas que son nuestros líderes están en contra de las enseñanzas de la iglesia. Y créanme que hay varios que yo conozco que están así, desgraciadamente. Pido simplemente por ellos, no les gusta que yo sea impolíticamente correcto. Bueno, miren, que Dios me perdone si estoy pecando, les pido perdón a cualquier persona que haya ofendido, pero mi deber es anunciar lo que enseña la iglesia, ¿ok? Y algunos hermanos están en falta, ¿ok? Eso es cada quien, ¿verdad? Pero nuestros sacerdotes y nuestros obispos para eso nos llevan las clases. Yo tomé 2 años de clases del ministerio hispano y ahí nos enseñan la moral de la iglesia, fíjense, ¿ok? Ahí, o sea que yo vengo, apenas el año pasado terminé estos 2 años y yo vengo de esas clases, ¿ok? Entonces, y luego fíjense, otra vez nos dice la iglesia, respecto del pecado grave del aborto en la eutanasia número 5, cuando la cooperación formal de una persona es manifiesta, o sea, entendida en el caso de un político católico, principalmente que fue dirigida esta carta, dice, como hacer campaña y votar sistemáticamente por leyes permisivas de aborto y eutanasia, dice, su párroco, ¿ok? Párrocos, por favor, cuando estamos mal, corríjanos, y más a nosotros que somos líderes, dice, su párroco debería reunirse con él, instruirlo respecto a las enseñanzas de la iglesia, informándole que no debe presentarse a la Sagrada Comunión hasta que lleve a término la situación objetiva de pecado. O sea, a exhortarlo, como dice la escritura, ¿verdad? Si alguien vemos que está errando, ¿verdad? Con caridad, ¿verdad? Ir a decirle, ¿verdad? Pues que enderece el camino y mostrarle cuáles son las enseñanzas, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Siempre con amor. Entonces, siempre nosotros debemos hacerlo todo por amor. Y en este caso, yo es lo que a mí, miren, me impulsa esto, el sueño de Jesús, que un día estemos en el cielo. Dios, primero que Martin Luther King, tiene el sueño de que todos estemos en el cielo. Entonces, yo también, a veces que estamos en la misa, yo decía, yo digo, oh Dios mío, el día que estemos frente a ti, porque la misa ya es un pedacito de cielo, si aquí se siente, yo siento esa paz, esa ternura de Dios, esa caricia a través de la misa, pues ¿cómo será el cielo? ¿Cómo será el cielo? Y también es mi sueño que un día todos estemos juntos alabando a Dios, viéndolo cara a cara y diciendo gracias Señor por habernos dejado la iglesia, gracias Señor por haber sido misericordioso con nosotros, porque a través de la iglesia nos salvamos. La iglesia nos enseñaba cómo seguirte, cómo amarte, a través de los mártires, a través de los santos, a través de los teólogos que nos enseñaban cómo aplicar tu doctrina en la vida social, en nuestra familia, en todo un país, en todo el mundo. Gracias Señor por haber hecho esto. Y nosotros seguir agradeciendo y agradeciendo por la eternidad. Dice el número 6. Cuando estas medidas preventivas no han tenido su efecto o cuando no han sido posibles,
y la persona en cuestión, con obstinada persistencia, aún se presenta a recibir la Sagrada Comunión, el ministro de la Sagrada Comunión debe rechazar distribuirla. El ministro de la Comunión puede rechazar distribuir la comunión a esta persona, ¿ok? Y esta tomada declaración del Pontificio Consejo para los textos legislativos, Sagrada Comunión y divorcio de los católicos vueltos a casar civilmente en el año 2002, números 3 y 4. Dice, esta decisión, la decisión de no dar la Eucaristía, propiamente hablando, a un político, acuérdense que la carta va dirigida para los políticos, dice, pero también esta que estamos leyendo va para el laico, ¿ok? Por eso Benedicto es un gran teólogo, porque de una forma maneja lo que es para el político y lo que es para el laico. Y ahorita vamos a verlo otra vez, dice, esta decisión propiamente hablando no es una sanción o una pena. Dice, tampoco es que el ministro de la Sagrada Comunión esté realizando un juicio. Bien importante, mis hermanos. Ayer me dijeron que yo estaba juzgando a la gente por el video que yo hice antes. No. Yo no estoy juzgando a nadie. Simplemente yo estoy reflexionando acerca de lo que yo he aprendido en los cursos que he ido, cómo se interpreta la enseñanza de la iglesia. No estoy juzgando a nadie. Que quede bien claro. Que quede bien claro. No estoy juzgando a nadie. Estoy reflexionando sobre unos textos escritos por mi madre, la Santa Iglesia. Ese es mi deber. Mi deber como hijo de la Iglesia, reflexionar sobre lo que me enseña. ¿Ok? Entonces, dice bien claro, esta persona no está haciendo un juicio sobre la culpa subjetiva de la persona. ¿Por qué? ¿Qué dice subjetiva? Que esa no es algo que se está hablando, no es algo que hay rumores, no. Ya esa persona fue llamada por el párroco y ya se le dijo que esto no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, tiene el deber de no darla, ¿ok? Entonces, dice, nota aclaratoria, dice, fíjese aquí. Un católico sería culpable de cooperación formal en el mal y tan indigno para presentarse a la Sagrada Comunión si deliberadamente vota a favor de un candidato precisamente por la postura permisiva del candidato respecto al aborto y a la eutanasia. Eso quiere decir que si alguien vota por cualquier político que diga que esa sea su plataforma y que yo, David Oviedo, voy a votar por este candidato nomás porque da abortos, nomás porque da eutanasia, nomás porque da uniones del mismo sexo. Entonces yo entraría ahí en excomunión isofacta. Quiere decir que en ese mismo instante ya estoy excomulgado a la iglesia. No por un castigo, sino por la iglesia para que yo vea la falta tan grande que yo estoy cometiendo en hacer esto. Entonces la iglesia esperaría de mí que yo reflexionara y que volviera a través del camino. Entonces la excomunión no es un castigo, es un acto de misericordia, es un acto de amor, es un acto medicinal que la iglesia nos da para regresar al camino. Dice, bien importante, dice, cuando un católico no comparte la posición a favor del aborto o la eutanasia de un candidato, cuando no la comparte, pero vota a favor de ese candidato por otras razones, por inmigración, por ejemplo, esto es considerado una cooperación material remota. ¿Ok? Cooperación material remota quiere decir que sí estás colaborando. ¿Ok? Lo cual puede ser permitida ante la presencia por razones proporcionales. Y esto es muy importante. Miren, el Partido Demócrata ha hecho dos grupos disidentes en la Iglesia Católica. ¿Ok? Dos grupos que han sido infiltrados para que nosotros los laicos nos opongamos a nuestros obispos y al Papa en cuestión de moral. ¿Ok? Esto es un ataque contra nuestra iglesia, contra nuestra madre. Tú como católico, ¿vas a estar a favor de un candidato que quiere destruir la iglesia? No me contestes, contéstate tú. Y si tú estás a favor de un candidato que hace esto para destruir tu iglesia, ¿vas a ir a recibir a Cristo? Acuérdense cuando Pablo fue en camino a Damasco que se le presentó Cristo. ¿Qué le dijo Cristo? Cristo no le dijo, ¿por qué persigues a mis ayudantes? ¿Por qué persigues a mis servidores? No, le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Ok?
Pablo estaba persiguiendo a Cristo. ¿Ok? Y cuando alguien persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Entonces, esto es bien importante. ¿Ok? Y luego después, con el Obamacare, este partido, pues, quiere destruir la iglesia en la parte del dinero. Estas son razones proporcionales, ¿ok? En la parte del dinero. Así es que ahora, más que nunca, no puedes votar por la candidata demócrata porque aparte de lo que ya dijo Benedicto, aparte quiere destruir la iglesia, ¿ok? Obama quiere destruir la iglesia. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, no es tiempo, no es tiempo de votar nada más por migración, ¿ok? Nos jugamos la vida y, como ya les dije, no pertenezco a este partido, no pertenezco a este partido del Partido de la Solidaridad, pero sí apoyo su causa. Entonces yo espero que de aquí a 4 años este partido pueda ser considerado como una fuerza en la que nosotros los católicos podemos confiar. No estoy a favor de ningún candidato, ni la iglesia a favor de un candidato, y todas estas cosas que yo he dicho, ¿verdad? Son simplemente para nuestra salud espiritual, porque Dios quiere que nos salvemos, mis hermanos, y nos ha mandado a Benedicto a decirnos que no solo en ese punto se está indignamente recibiendo a Cristo, sino en los que ya analizamos, que ya analicé. Así es que muchas gracias por haberme escuchado, gracias por haberme dejado entrar en su hogar y no estamos solos. Cristo está con nosotros. Dios te bendiga.